Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del ajedrez. Hacía tiempo, vaya, que no dábamos este contenido por falta de tiempo, ya lo sabéis, motivos pues bueno, laborales y también académicos. Y bueno, parece que ahora este mes de enero nos da una cierta tregua, ¿no? Y vamos a aprovecharlo a ver si somos capaces de arrancar el proyecto de una vez por todas. Venimos con la primera fecha de la tercera vuelta, es decir, la primera jornada que se ha disputado este 2026, la número 19. Así que, bueno, pues ya estamos en el ecuador de la competición. Hay equipos ya posicionados para sus respectivas peleas, tanto por el título como por Europa, como por el descenso barra permanencia, ¿no? Y vamos a hablar de todo ello, como siempre, resumiendo los 5 partidos que se han disputado esta jornada. Vamos a intentar que sea un contenido más ameno, más rápido, más ligero, que cada análisis de los 5 partidos pues sea eso, ¿no? Algo más llevadero para todos, y vamos a hacerlo, pues como decíamos, empezando por esa decimonovena fecha del campeonato, que alguna sorpresa y alguna confirmación ya nos han dejado. Así que no lo dudes y sigue con nosotros a ver el ajedrez de Futbolcracia. Pues bien, camaradas, lo primero que tenemos que hacer es evidentemente repasar brevemente los resultados que se han dado esta jornada en la Liga Croata. Pues bien, ahí están los resultados de esa decimonovena fecha. La jornada debía comenzar el viernes con el Gorica Varaždin, que quedó suspendido. De hecho, el partido se tenía que disputar en Varaždin, pero se quedó suspendido, como decíamos, porque el campo estaba congelado. Cayó un frío espectacular, también había mucha nieve y no estaba en condiciones. Entonces el partido se pasó al lunes en campo del Gorica, cambiando el orden de los partidos, ¿no? Entonces la última y cuarta vuelta se jugará pues en el Bartex, ¿no? Este encuentro. En fin, victoria del Varaždin 1-2, remontando el gol inicial de los locales. Ya el sábado pues teníamos ese Lokomotiva Vukovar, un 2-1 para el equipo de Nikita Jelavic, que rompe así la mala racha, que era duradera. En Rujevica, empate a 2 vibrante entre el Rijeka y el Slaven Belupo, un Slaven que pues se le escapó la victoria ante el Rijeka con 10. En Polhut, victoria de Istra de Oriol Riera, delante del Hajduk Split de Gonzalo García, ex técnico de Istra precisamente, actuación magistral de los muchachos del técnico de Vic. Y luego pues en el último turno del domingo ese Osijek 0, Dinamo de Zagreb 3. Sin sorpresas en el Opus Arena, pese a los múltiples cambios que ha hecho el Osijek este invierno, ¿no? Este mercado de invierno para bueno, pues para poder mantener la categoría. Así que bueno, luego ya miraremos cómo está la clasificación, pero esto han sido los resultados. Y nada, dicho esto, pues vamos a por el primer partido de esta decimonovena jornada, el partido que en este caso se disputó el sábado entre la Lokomotiva y el Vukovar. Pues bien, el partido entre la Lokomotiva y el Vukovar era importante para ambos equipos. Primero porque la Lokomotiva pues hacía más de 5 jornadas que no ganaba, estaba sumida en la octava posición y mirando de reojo pues los dos equipos que tenía solo por detrás. Uno de ellos, el más inmediato, el Vukovar, que bueno, le hubiera podido recortar distancias y meterle ya en un apuro tras un buen inicio de temporada, ¿no? Así que victoria clave de la Lokomotiva en ese sentido. El Vukovar pues dejó escapar, pudo haber sacado algo positivo del Maximir Stadion, no lo hizo y bueno, por suerte para ellos, pues el Osijek palmó contra el Dinamo y se mantienen fuera del descenso, que cada jornada que este equipo esté fuera del descenso es pues evidentemente muy positivo, teniendo en cuenta lo que les cuesta a los equipos que vienen de segunda mantenerse la temporada siguiente en primera, ¿no? Hay que decir que se avanzó primero el equipo de Silvisio Cabralla, que por cierto se enfrentaba a su ex equipo, a la Lokomotiva, lo hizo con un penalti en el minuto 4 gracias al gol de Jakub Puljic, un habitual en estas líderes, uno de los jugadores que le está dando
bastantes puntos. Y bueno, la Lokomotiva pues remontó en la segunda parte. Gol rápido al inicio del segundo tiempo de Dusan Vukovic, una recuperación en salida de balón del Vukovar, Subotic mete un balón filtrado por dentro y luego la maniobra de Vuskovic es fantástica para definir ante el meta con un tiro bien ajustado al palo. Y ya en el 75 pues otro penalti, que esta vez fue el decisivo, unas manos dentro del área de un jugador del Vukovar. Pues bien, como le permitieron a Marco Pasak, un especialista desde los 11 metros, a hacer el 2-1, que sería definitivo. Lo cierto es que el Vukovar en la primera parte, más allá de adelantarse, se mostró un equipo rocoso, defensivo, que muy competitivo, dio pocas chances a la Lokomotiva, ¿no? Pero la segunda parte, pues seguramente el golpe recibido, ¿no? Ese gol de Vukovic al inicio del segundo tiempo les pesó bastante, ¿no? También es verdad que al Vukovar le faltaba su pieza clave, que es el colombiano Robin González, el 10, que es el que mueve pues todo el ataque, todo gira respecto a él, y cuando no está, evidentemente el equipo lo nota. Se está rumorando que quizá pueda reforzar a Losic, el rival directo por la permanencia, veremos. Ya se ha ido Mejía, por ejemplo, hacia el Opus Arena. No sabemos si el destino de Robin González será el mismo, pero sí que es algo que se está hablando. Incluso se le vio en el partido ante el Dinamo, ¿no? Se hizo una foto en el Opus Arena. Entonces, bueno, dicho esto, y siguiendo con el partido, pues bueno, el Vukovar le faltó esa madurez en el segundo tiempo, esa experiencia que tiene más la Lokomotiva, y bueno, pues probablemente solo Pulisic, el autor del gol, estuvo a la altura, ¿no? del partido. Hay que decir que debutaron en el equipo de Cabralla Zivkovic, cedido por el Dinamo de Zagreb, también lo hizo Kulosic, también cedido por el Dinamo, y Butic, que en este caso es un extremo cedido por el Rijeka, ¿no? Para que, bueno, pues vayan teniendo minutos, en el caso de Butic y Kulosic, y porque Zivkovic pues no contaba en el Dinamo de Zagreb por la competencia que hay, ¿no? Entonces, bueno, no aportaron lo que cabía esperar. Es verdad que necesitan ese proceso de adaptación con el equipo en competición, pero dejaron a deber bastante, ¿no? Kulisic actuó de delantero y bueno, pues no pudo marcar, ¿no? Sí que es verdad que Cabralla solo hizo 2 cambios, solo dio entrada y fue en el minuto 80 a Shalanoglu y en el 86 a Jakov Gurlika. Bueno, esto da a entender que bueno, veía el partido seguramente para no tocar demasiadas cosas, pese a ir palmando desde el minuto 75. Y bueno, también es verdad que había bajas importantes, ¿no? Como la de Robin González y Mario Tadic, ¿no? Uno de los centrales más contundentes del equipo y por el que entró Zivkovic, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, le faltaban jugadores importantes al Vukovar, pero bueno, la verdad que la versión de la primera parte fue muy competitiva y no le pudo dar continuidad. Antonio Lokomotiva, pues bien, que se plantó con ese 4-2-1 que se está poniendo tanto de moda en Croacia, ¿no? Y bueno, pues pocas novedades. Sí que es verdad que lo más llamativo pues, fue que Jelavic pues cruzó a Trajovski y a Stojkovic, que son los dos nueves, ¿no? Stojakovic empezó la temporada y Trajovski pues se incorporó prácticamente a finales del 2025. Tiene que ser un jugador importante el macedonio, pero bueno, siempre pensamos que sería uno o el otro. Pues no. Los metió a los dos y bueno, la verdad es que tampoco le acabó de salir, ¿no? Sí que es verdad que pudo remontar con ellos en el campo, pero bueno, ninguno de los dos podemos decir que fuera clave, ¿no? en esa remontada. Entonces, bueno, otra cosa que también hay que comentar de esta Lokomotiva, pues bueno, que Nikita Jelavic sigue haciendo pocos cambios, también un poco como Cabralla en este caso, pero bueno, se deja a muchos jugadores sin darles oportunidad cuando a veces los partidos necesitan revulsivos, ¿no? Y no porque sea español, pero por ejemplo David Virgili, que es un jugador que cuando ha salido, pues hombre, lo ha hecho bien. No sé por qué no le mete más. Sí que es verdad que al final el tema de Virgili es complicado por una cosa, ¿no? Porque con este sistema de 3 centrales, 2 carrileros, Virgili es un extremo derecho. Y claro, no es un carrilero. Que no digo que no pudiera adaptarse, seguro que si fuera por él, oye, lo probaría y mientras pudiera jugar, seguro que daría al máximo, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido Jelavic pues apuesta por 2 carrileros puros, como Vesovic a la derecha y Pasak en la izquierda.
y de ahí no se mueve. Entonces es difícil que David Virgili tenga oportunidades. El tema es, bueno, sabiendo un poco lo que quería jugar Jelavic, ¿por qué traes a un extremo, no? Pero bueno, esperemos que pueda tener ciertas oportunidades el jugador de Terrassa, ¿no? En ese sentido, pues mira cuándo hizo los cambios. En el 88 entró Luka Daiser, en el 90 Kamenovic y en el 90 también Sobol. Claro, es decir, hizo los cambios cuando ya había remontado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente a nivel ofensivo no, bueno, pues no confíe mucho en lo que tiene. En este sentido, pues podemos hablar del mismo David Virgili, pero también de Mirko Susak o Fran Silinsky, ¿no? Bueno, y al mismo Haver Sobol, que salió en el 90 por Trajowski, ¿no? Entonces, bueno, creo que Jelavic necesita confiar más en jugadores, meter más jugadores en rotación, porque venía de una mala racha, no fue capaz de girarla, y veremos si esta victoria pues le permite dar ese saltito hacia la pelea por Europa, definitivamente. Así que bueno, vamos a ver. Vamos con el siguiente partido, que se jugó en Ruževica, que para mí fue uno de los dos mejores de la jornada, sin ningún tipo de duda. Pues bien, en Ruževica se enfrentaban el Rijeka y el Slaven Belupo, dos de los candidatos a jugar en Europa. Un Rijeka con Víctor Sánchez del Amo ya plenamente recuperado, metido en dinámica positiva, estando donde mínimo debe estar, que es cerca de esa tercera posición, si no en ella. Y un Slaven Belupo que, pues con Mario Gregurina, se está reafirmando cada jornada que pasa como un claro aspirante a poder lograr esa tercera posición. Quizá la cuarta pueda llevar también a Europa. Recordemos que si el campeón de Copa pues ya va a Europa vía Liga, es decir, que entre los tres primeros esa cuarta plaza también tiene premio, ¿no? Que es algo que buscan también todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un partido muy entretenido que seguramente era más para medir al Slaven Belupo que no tanto al Rijeka, ¿no? Si el Slaven era capaz de hacer un buen partido, de sacar algo positivo de Ruževica, pues reafirmaría esa candidatura, y la verdad es que lo hizo, porque sobre todo le ayudó mucho el hecho de adelantarse, ¿no? en el marcador, ser el primero en golpear muy temprano, minuto 2, un buen centro de Isasegui por la banda derecha, y Nestorovski, el macedonio, mira que es un tío veterano, pero es que tiene, bueno, es un gran rematador de cabeza, metió un auténtico golazo, un remate muy difícil, y con ello adelantó al Slaven Belupo. Y bueno, con ese resultado se llegó al descanso. En la segunda parte, bueno, antes de ir al descanso, lo importante, expulsión de Majstorovic, se quedaba el Rijeka con un jugador menos, y bueno, pues el Slaven Belupo lo aprovechó para ir aguantando con ese 0-1, tuvo ocasiones bastante claras para el 0-2, no las anotó. Y luego, pues en la segunda parte, Endokit empató, el jugador del Getafe, hizo el 1-1. En el tramo final se decidió todo. Adriano Jagusic, bueno, en una contra, penaliza con el 1-2. Ahí también parecía que había posibilidades de que el Slaven se llevara los 3 puntos. Y luego, pues bueno, nada, 3 minutos después, Thiago Dantas se inventa un golazo de exterior muy extremo portugués, muy de Cuaresma, por ejemplo, y hace el 2-2 definitivo, ¿no? Bueno, un partido muy entretenido, que seguramente a los golpes debería haberse llevado el Slaven, pero que el Rijeka demostró que es un equipo mentalmente fuerte, que está en un buen momento, y bueno, fue capaz de empatar un partido que iba perdiendo, y que por 2 veces, y además con un jugador menos, con lo cual tiene bastante mérito y habla muy bien del equipo de Víctor Sánchez del Amo. Un Rijeka que bueno, pues salió con varias novedades en el 11 inicial, la más llamativa sin duda la del georgiano Morsiladze, que es uno de los refuerzos que ha llegado a este mercado de invierno. Fue importante la victoria ante el Istra, ¿no? Durante la semana. Y bueno, lo vimos como carrilero izquierdo. En este sistema de 3 centrales, pues VSDA pues le metió ahí de extremo izquierdo, ahí de carrilero izquierdo. Yo creo que es un jugador que por su perfil ofensivo necesita estar más cerca del área, no tanto ir y volver, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué papel va teniendo, ¿no? Si se confirma en esa posición o le va dando... También Víctor Sánchez del Amo va cambiando bastante el sistema, con lo cual vamos a ver si en otra ocasión lo vemos más arriba, ¿no? Endokit fue titular al lado de Dantas en el doble pivote, y bueno, arriba pues apostó por los 2 nueves, 2 de los 3 que tiene, vaya, a Jay y Duzechov, que no es habitual, normalmente juega uno de los 2, o Juric también puede entrar,
pero con este sistema pues creía oportuno jugar con los dos y la verdad que ninguno de los dos respondió. Vignato, que jugó más de media punta, tampoco tuvo su mejor día y bueno, pues se tuvo que adaptar luego al contexto de la expulsión. Fijaos que al descanso pues mete a Teo Barisic por Mosiladze y también entra Alfonso Barco, el peruano, por Dujechov, es decir, ya quita un punta, ¿no? Se adapta, ¿no?, a esa situación, cambia el sistema, pasa a jugar con 4 atrás por la expulsión de Majstorovic. Y bueno, pues poco a poco va haciendo cambios y al final pues entraron Noel Bodetic, Justas Lasickas, que es normalmente el que juega más en ese lateral izquierdo o carrilero izquierdo, y al final también entró, bueno, en el minuto 70 cuando hacía falta pues ir a por el gol de la victoria ante Matej Juri, ¿no? Esos fueron los cambios de Víctor Sánchez del Amo, que bueno, le funcionaron para mínimo empatar, aunque bueno, la genialidad de Dantas pues se la inventa el solo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, por parte de Slaven, Gregorina pues apostó por lo que podíamos esperar. Sí que es verdad que metió a Isasegui y con acierto, porque dio la asistencia del 0-1 como carrilero, en este caso lateral izquierdo. Kubelic en el centro del campo con Krepulja. Y bueno, arriba pues todo lo mejor que tiene. Mitrovic a una banda, Suto en la otra, Jarovic de media punta, que por cierto hicimos un artículo en el blog que lo podéis recuperar, y arriba Nestorovski, hasta que pues se tuvo que marchar por problemas físicos. También tuvo problemas el central Bosic, que parece que no acaba de arrancar, el capitán, no va teniendo esa continuidad, tuvo que salir Medi Moritz, ¿no?, al descanso, y luego ya pues bueno, fue dando refresco, ¿no? Entró Agbepornu por Kubelic, un Agbepornu que por mí tendría que ser titularísimo en este equipo, pero prefiere a Kubelic de momento. Luego Lepinjica entró por Nestorovski y ya pues en los últimos minutos Filip Massar por Mitrovic, hombre por hombre, y Ernest Kestag, que es uno de los canteranos del Slaven, pues entró en el 84 por Suto, cuando ya el equipo iba 1-2, pero bueno, un minuto después llegó el golazo de Dantas. Así que bueno, se mantienen ahí los dos equipos en esas primeras posiciones, o como mínimo las que aspiran en Europa, como cuarto y quinto clasificado. El Rijeka, que cedió a la tercera plaza a Istra, como ahora veremos, pero bueno, un partido la verdad que habla muy bien de la madurez, del momento psicológico que atraviesa el Rijeka, y muy bien también del nivel competitivo, de la capacidad que tiene el Slaven Belupo para puntuar en campos difíciles como el del actual campeón. Así que los dos equipos seguro van a estar hasta el final ahí en esa lucha por Europa. Y de Ruževica nos vamos cerca, también nos seguimos en el Adriático, porque toca irnos a Split. Pues bien, el Dinamo de Zagreb visitaba el Opus Arena a un Osijek de Željko Sopic pues plenamente renovado. Ha hecho bastantes fichajes en el mercado de invierno para, pues evidentemente, salir del pozo, garantizar la permanencia en la máxima categoría. Bueno, pues también un poco con el criterio de Sopic han fichado jugadores que deben elevar el nivel de la plantilla, tanto a nivel de calidad como a nivel competitivo. Y lo cierto es que, excepto los primeros 5 o 10 minutos, pues vimos un Osijek, francamente, pues muy parecido al que acabó el 2025. Evidentemente, ahora hace falta este pequeño proceso de adaptación de estos jugadores, ¿no?, a nivel de competición. Pues sí que es verdad que, bueno, el Vukovar sigue a un punto, pero no se puede despistar el Osijek porque bueno, al final el Vukovar está compitiendo muy bien. Y entonces yo creo que se va a resolver todo al final. Vamos a ver, ¿no? Uno sí que planteaba pues varios cambios. Entró, por ejemplo, en este caso capitán y leyenda también de Croacia, Barisic, ¿no?, en el lateral izquierdo. También Karisic, el jugador cedido por el Hajduk Split, en el lateral derecho. Centro del campo, pues teníamos a Cholina como más en función de pivote, y por delante Buganja y Teklic, dos jugadores que ya conocen perfectamente lo que es la liga croata, porque estuvieron en este caso en la Lokomotiva y en el Varadin respectivamente. Se ganaron traspasos al extranjero y bueno, pues han vuelto para ayudar a Osijek a eso, ¿no?, a levantar el vuelo. Dos jugadores cedidos también con opción de compra, igual que Karisic. Y luego pues Akere, este jugador también que coincidió en Polonia con Željko Sopic en la derecha. Se le vieron detallitos, fue el que más lo intentó en ataque sin acabar de salirle. Omerovic por izquierda, que estuvo fatal, y Malkovic arriba en punta, que tampoco tuvo su mejor día, ¿no?
lo que decíamos, uno sí que en los primeros 5 o 10 minutos sí que vimos que quería tener el balón, que podía llegar con facilidad al área contraria, pero a medida que fueron pasando los minutos, el Dinamo se asentó, hizo gala pues de su jerarquía, de su buen momento de forma, pese a todas las dudas, ¿no?, que hubo al final de 2025 y bueno, pues la verdad que fue una victoria bastante autoritaria. Para mí hay un momento clave, que es la lesión de Benacer. Sale en el minuto 23, tiene que entrar Luka Stojkovic, que es un perfil más de media punta. Benacer es más un pivote de calidad que te puede ordenar el equipo, pero Stojkovic es el jugador más media punta que, bueno, te trabaja mucho en el centro del campo, pero que también tiene esa llegada al área, tiene criterio, calidad, visión en zona de tres cuartos, y fue, la verdad, para mí clave. Sin duda fue, de hecho, el mejor jugador del partido. Kovacevic en rueda de prensa lo dejó menos como un dios prácticamente. Y bueno, le cambió la cara al partido, y ahí fue el momento en que el Dinamo de Zagreb empezó a ser superior a su rival. Un Dinamo que bueno, pues había salido con Galesic, que sigue en el lateral derecho, se ha consolidado, no contaba prácticamente, y mira, con la lesión de Valencic y bueno, la juventud aún de Noah Mikic, han apostado por Galesic, está respondiendo, dio la asistencia del primer gol, y bueno, pues ahí gana un recurso más, ¿no?, para la rotación o para la titularidad, Mario Kovacevic. En el eje de la zaga, el catalán Sergi Domínguez, que hizo un muy buen partido, también el escocés McKenna, y en el lateral izquierdo el sueco de padre peruano, Pérez Billov, ¿no? Centro del campo, lo que hacíamos, Benacer junto a Misic y Saic, y arriba pues Hoxha en izquierda, Fran Topic a la derecha, y arriba en el 9 Beljo, que fue también protagonista del partido. El 0-0 duró media horita, en lo que tardó Luka Stojkovic en recoger un balón dentro del área y enviarlo a la escuadra. Antes del descanso, Sajic hace el 0-2 en una buena jugada del Dinamo de Zagreb, ya marcando esa distancia. Evidentemente un golpe totalmente fuerte para un Ose que mentalmente sigue siendo muy débil. Y ya en la segunda parte, Beljo anotó el 0-3, solo anularon, y en el último minuto pues aprovechó para marcar entonces sí, el 0-3, ¿no? En el 89 fue prácticamente, ya sentenció, ¿no?, con un buen remate cruzado con el interior, marcando ante su ex equipo, por cierto, y bueno, aprovechando la asistencia de Vidovic, que fue uno de los cambios de Kovacevic, y que para mí hizo buen partido, aprovechó la oportunidad jugando por izquierda, donde Hoxha estuvo muy, muy discreto, ¿no? Muy discreto. Entonces, bueno, evidentemente con el 0-2, pues Sopic intenta mover el banquillo, entra Hasic por Nketiah en la zona de centrales, entra Vukcevic por Emorevic, es decir, que tampoco no cambia prácticamente nada el sistema. Y ya en el 66 sí queda entrada a Mikolcic, este canterano con mucha calidad, que podría ser titular perfectamente. También a Verbancic, que cuidado, se puede perder todo lo que queda de temporada, el exjugador del Dinamo de Zagreb. Y ya en el 82 a Arnel Jakubovic, que tampoco pudo hacer mucho, ¿no? Ya quitó un defensa, quitó a Barisic, se metió a Jakubovic, y bueno, la verdad que no le salió jugar con más centrocampistas, porque salió a Kere para dejar su sitio a Mikolcic, ni salió jugar con un delantero más. Entonces, bueno, tiene que seguir trabajando, eso todo. Evidentemente jugar contra el Dinamo es complicado, pero en los partidos contra rivales a priori del mismo nivel debería los Osijek dar ese paso a frente, ¿no? Y en el Dinamo de Zagreb, con los cambios, pues vimos oportunidad para Marco Soldo, como decíamos, para Vidovic, que dio una asistencia, y luego también pues tuvieron minutos algunos de los habituales también en la titularidad, que venían de jugar en Europa, como Bruno Godá o Monsef Bakrar, ¿no? Entonces, bueno, victoria sin paliativos, que confirma el buen momento del Dinamo de Zagreb tras la victoria en Europa League la semana pasada en casa, y bueno, pues vamos a ver si es capaz de clasificarse para la fase final, aunque sea para los playoffs de la Europa League, con el partido de este jueves en Dinamarca. Bueno, y vamos a Velika Gorica. El primer partido se convirtió en el último de la jornada y fue una victoria para el Varazdin, para confirmar, bueno, otra candidatura más en este inicio de la tercera vuelta, mientras que en el Gorica pues ya deben mirar algo más de rojo en la zona de descenso. Un Gorica que se adelantó en la primera parte, en el minuto 24, con el gol de Jakob Filovic, el central, a la salida de un córner libre de marca
pues marcó un buen gol de cabeza. La alegría duró 10 minutos, lo que tardó Luka Mamić en inventarse una jugada dentro del área espectacular. No es un santo de mi devoción, ya lo he manifestado varias veces, pero la verdad que hizo una jugada impensable para él. Mucha calidad, un tiro bien ajustado. Y ya la segunda parte, Ivan Mahmut marcó el 1-2 para la remontada del Varadin. Del partido me sorprendió mucho el ritmo que hubo. Es de los partidos en que más ritmo ha habido, francamente. Sobre todo teniendo en cuenta que venimos del periodo de vacaciones, ¿no? Que sí que es verdad que había una mini pretemporada, pero sorprendió el nivel de ritmo que jugaban los dos equipos, tanto Gorica como Varadin, y francamente pues el Gorica, por ejemplo, creó bastantes ocasiones de lo que es habitual, ¿no? No tuvo acierto, eso sí que es verdad, pero bueno, es que de hecho con el 1-0 tuvo una muy clara de Quick que no entiendo cómo no llegó a rematar, que hubiera sido el 2-0, y luego creo que con el mismo 1-1 también antes del descanso pudo haber marcado el segundo. Bueno, le penalizó la claridad. De hecho, Mario Karevic en la rueda de prensa posterior, el entrenador decía que bueno, que ahora mismo pues es el nivel que hay el equipo, que faltan cositas, que el equipo genera pero le falta la calidad para acabar de resolver, y pedía fichajes, le han traído uno, pero bueno, va a necesitar más, ¿no? Sobre todo jugadores de banda, que es de lo que no tiene este equipo, no tiene extremos puros, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? En ese sentido, los dos equipos salieron con este famoso ya 3-4-2-1 que decíamos antes. En el caso del Gorica lo entiendo, porque Karevic, lo que decía, no tiene extremos puros, lo más parecido que tiene es el joven internacional por Croacia, sub-19, Bersic, que bueno, pues no está teniendo minutos como titular, va entrando, pero ya, insisto, es más un extremo que no un carrilero, aunque con Croacia pues lo hace bastante bien en esa posición, ¿no? Pero bueno, entonces sin extremos puros de garantías, pues tiene que insistir con jugar con carrileros. Durakovic en izquierda y Trontel en derecha, que hicieron un buen partido, pero hay momentos dentro del mismo partido, valga la redundancia, que necesita ser un poco más ofensivo, y eso pues le cuesta porque no tiene tantos recursos, ¿no? En cambio, el Varadin sí que no lo entendí, y creo que, bueno, de hecho, el técnico Nikola Safaric pues acabó deshaciendo el invento de los tres centrales al descanso, pese a ir con el 1-1, quitó a Mladenovski, metió en el campo a Yuri Tavares, es decir, metió a un extremo, jugando con pues tres medias puntas, ¿no? Pasó a Bosic en el Yamaglica como laterales, y arriba pues por izquierda Tavares, por derecha Lakovic y media punta Mamić, y a partir de ahí el Varadin pues jugó bastante mejor, francamente. Es un equipo que sí que tiene recursos para jugar con extremos, sea Tavares, sea Matebuk, que también salió, Iván Kanjuga, que acaba de llegar de la Lokomotiva, en fin, tiene recursos para poder jugar, y yo creo que en partidos así, ante rivales como el Gorica, que son de un nivel pues quizá, no sé si decir similar, pero que bueno, más o menos están ahí, pues debe dar un paso al frente del Varadin, porque tiene jugadores para ello. En un caso lo entiendo y en otro pues francamente no. A partir de ahí, en el Gorica, pues bueno, más o menos salió con lo esperado. Matijas en portería, defensa de tres con Cabralla, Les, que hizo un partido lamentable. Suena fuerte, ¿no? Quiero decir que cometió dos errores. Uno, casi le cuesta el 0-1 al principio. Quick la mandó por encima perdón, Mahmut, estamos hablando de Bardi, la envió por encima de la portería, y luego en el gol del mismo Mahmut en el segundo tiempo es que se equivoca completamente. Va a aguantar un balón dentro del área, Lakovic entre que se la pelea la toca atrás, y Mahmut pues resuelve con todo a favor. Un error garrafal de Les, que no acostumbra a hacer estos fallos, ¿no? Y también jugó Filipovic en ese eje de la zaga. Durakovic por izquierda, Trontel por derecha. Centro del campo, Iker Pozo, no tuvo un José Díaz también, pero bueno, sigue siendo un fijo en los esquemas de Karevic, junto a Kabel, al lado, queríamos decir. Medias puntas para Capitán Persir, Fiolic, y arriba Quick. Bueno, prototipo de equipo del Gorica.
que bueno, pues con el marcador en contra ya, pues tuvo que dar entrada a Bakic por Fiolic. Ahí sí que perdió quizá algo más de calidad en zona de 3/4 por un jugador más que es de ida y vuelta, y a partir de aquí empezaron a entrar delanteros. Van Japelko entró por Quick, Medingasi por Les. Ahí ya deshizo en el minuto 72 la defensa de 3 para meter 4 atrás y 2 delanteros arriba. En el 87, para mí muy tarde, entró Luka Bersic, que insistimos, jugador que diferente, que le puede aportar una chispa por banda. Entró por Kabelj, y ya en el 87 entró ante Ersek, que bueno, quizá estaba para poder haber entrado antes teniendo en cuenta el marcador, ¿no? Entró por Persir. Bueno, para mí un poco tarde los cambios de Bersic y Ersek. Sí que es verdad que intentó ser intervencionista Mario Karevich, pero no le dio, y mira que tuvo alguna ocasión clara al final el Gorica para poder empatar, pero bueno, le faltó esa finura de la que se quejaba el técnico, ¿no? Y en el Varadin, pues también un poco lo esperado. Jugadores Selenica en portería, defensa 3 con Skarisic, Punsec y Mladenovski. En el centro del campo, Marina y Dunjak. En los costados, Bosic y Maglica. Medias puntas, Mamic y Lakovic, que se fue con 2, sin hacer mucho ruido, se fue con 2 asistencias. Y arriba, pues Ivan Mahmut. Bueno, lo que decía, es un equipo que seguramente pueda jugar con un 2, yo creo que un 4-2-3-1 es lo que más se adapta a este Varadin, que quizá a veces pues quiera jugar con el efecto espejo, ¿no? Al mismo esquema del rival para neutralizar el daño que le puedan hacer, pero creo que ahí se equivoca Safric. Si bien es verdad que esta temporada ha encajado bastantes goles y tiene que poner el cerrojo de alguna manera, ¿no? Creo que Yuri Tavares le dio no a nivel tanto individual, pero sí a nivel de sistema, le dio un recurso por la banda para poder ser algo más ofensivos, y luego ya pues entraron gente como Matej Buk, como Mate Antunovic para dar cierto refresco, David Puklin también por Marina, y Banca Juga al final por Mavis, ¿no? La verdad que tenía el partido bastante controlado el Varadin, y bueno, pues solo tenía que ir refrescando para mantener un poco las cosas con ese ya 4-2-3-1, ¿no? Entonces, bueno, victoria importante del Varadin, y que cerraba la jornada este lunes en Velika Gorica. Vamos a ver cómo queda la clasificación con todo esto. Pues ahí lo tenemos, líder Dinamo de Zagreb. De verdad que lo del puntuaje no lo acabé de modificar, ahora que lo veo. Pues ahí tenemos la clasificación. Hay que decir que los 2 primeros la puntuación no es la correcta, porque el Dinamo de Zagreb es primero con 41 puntos y el Hajduk es segundo con 37. Así que bueno, un pequeño error de margen y nada, pero ya queda bastante claro, 41 y 37, con lo cual diferencia de 4 puntitos ya para el gigante azul, que este año quiere recuperar el trono de Croacia. Tercero, esto ya está perfectamente correcto. Tercero, Listra, 29 puntos. Grandísima campaña del conjunto dirigido por Oriol Riera, que le saca 1 al Rijeka de Víctor Sánchez del Amo, y 2 al Slaven Belupo, y 3 al Varadin. De momento aquí tendríamos a los 4 equipos que creo yo van a aspirar a esa tercera posición. Queda mucho, puede ser que la Lokomotiva se reenganche, tiene calidad para hacerlo, y ya más dudas me deja el Gorica, porque bueno, le falta sobre todo en ataque, le falta meter más goles, y no creo que le dé, pero bueno, está con 19 puntos, está a 10 de esa tercera posición. Evidentemente tiene que mirar más a lo que tiene por detrás, al descenso, porque tiene solo a 4 puntos al Vukovar, y en este caso a 6, a 5 queremos decir, al Losig, que sigue colista, La verdad que duele a los ojos ver a Losig como colista en plazas de descenso, pero bueno, está a un punto del Vukovar. Lo lógico sería que el Vukovar fuera el que descendiese, pero el fútbol no entiende de lógicas, y la verdad es que el Vukovar está compitiendo muy bien de la mano de Cabralla, de Robin González y de compañía. Así que Losig, que para mí ahora mismo es menos equipo que el Vukovar, porque necesita dar un paso al frente, tener las ideas claras, pues vamos a ver lo que tarda en salir de ahí el conjunto de Slavko Sopic, perdón. Pues bien, con esto acabamos el ajedrez de esta semana. Hemos analizado la 19ª jornada del campeonato. Espero que bueno, os haya gustado.
Si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en la caja de comentarios, también en nuestra cuenta de Twitter @futbolcroacia. Estaremos pues encantados de responder todo lo que sea menester y nos vemos la semana que viene para ver cómo ha ido la jornada número 20. Así que nada, recordad suscribiros también, tanto al canal de YouTube como al canal de Twitter. Es importante, no cuesta nada, es totalmente gratuito, pero nos hacéis un favor importantísimo. Primero darnos más visibilidad, luego intentar alcanzar metas más altas para ofrecer mejor contenido, que en cuanto sea el momento, insisto, va a ser bastante bueno, bastante regular, que es lo importante, y vamos a ver cómo acabamos de hacerlo. Así que ya sé, suscribiros, que no cuesta nada, y pues mira, si dais un like también al vídeo, ese favor que nos hacéis. Nos vemos la próxima semana, que hago bien, adiós.